Por ahí se habla de un proyecto que tome en cuenta unas antenas comerciales. Bueno, llámese antenas o como se quiera, lo importante es una estructura bien definida. Y aquí yo creo que la empresa privada de verdad le tiene que apostar. Si la empresa privada no se le suma a la formación, a la orientación y al apoyo de este cuerpo de agentes comerciales, no vamos a poder colocar los intereses que necesitamos para recuperar competitividad de ninguna manera. Y la Cancillería le debe dar el estatus diplomático lógico a los agentes comerciales. Debemos hacerlo como un esfuerzo adicional a la diplomacia tradicional. Se ha venido hablando durante muchos años de esto, creo que ha llegado la hora porque no podemos perder tiempo de tener esta red, que no tiene que ser muy amplia. Mire, si tuviésemos 12, 15, 20 personas en las embajadas estratégicas, yo sí creo que podemos empezar a generar un reposicionamiento del Salvador, trabajando de manera bien estructurada con una institución como Proesa, la Cancillería, Ministerio de Economía. Esa división que tenemos entre el Ministerio de Economía por ratos y la Cancillería no debe perdurar. Debemos integrarnos. La Cancillería necesita fortalecer el área económica, el área que tiene que ver con todo el conocimiento de los tratados. No podemos disociarnos. No hay cosa peor para un país pequeño como El Salvador que presentarse ante el mundo, y tenemos el caso, y lo voy a mencionar, nuestra representación en Ginebra, donde la parte económica depende del Ministerio de Economía, por una decisión que se tomó en el pasado que fue buena, pero hoy día no puede seguir disociándose. Tenemos que tener una sola voz, con la gente mejor capacitada en aquellas embajadas estratégicas. Yo sí creo que habrá que pensar en cerrar algunas embajadas, lo que no significa interrumpir relaciones, que quede claro. Las relaciones diplomáticas que tiene El Salvador con 115 países, 117 países de los 193 que son miembros de Naciones Unidas, perdurarán. Porque así es, ya dijimos que nos íbamos a hablar, entender y negociar. ¿Qué embajada más o menos usted ponderaría rápidamente un ejercicio mental? Nos hace falta una embajada en el mundo árabe, en un lugar estratégico que ya sea, debería ser o el Cairo, o debería ser en Arabia Saudita. Necesitamos una plataforma que nos permita ser concurrentes con el mundo árabe. Solo tenemos la representación en Qatar, pero muchos países del mundo árabe no aceptan la concurrencia desde Qatar. El resto de países centroamericanos está posicionado. Nosotros estamos perdiendo indebidamente esa capacidad. Entonces, coloquémonos, quizás con menos embajadas, pero con equipos fortalecidos, estructurados y una red, de alianzas regionales por donde transita el conocimiento, la inversión y sobre todo yo diría el interés que se puede tener en un país como El Salvador. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, gracias por continuar con Debate Político. Un saludo también a quienes nos están viendo a través de la red www.canal33.tv. Vamos a enlazarnos vía Skype con un salvadoreño en el exterior. Él se encuentra en Los Ángeles, California. Es el señor José Jovel, director de FUSA. Buenas noches, señor. Una pregunta. ¿Qué tanta presencia mediática y comunitaria en eventos tuvo el gobierno de El Salvador para promocionar o promover el voto en el exterior? Primero. Y segundo, ¿cuál es el sentir de los salvadoreños en el exterior con respecto a esta oportunidad que se les ha dado? Gracias, Sergio, por la oportunidad que me da de dirigirme. Estoy en Washington, no en Los Ángeles, estoy en Washington, y realmente, fíjate que yo diría de que fue muy poca realmente la participación que ellos hicieron. No hubo una, como decía Carmen María, realmente no empezaron en el momento que se tuvo que haber empezado, y eso creo que fue el problema. Ahí he estado escuchando toda la conversación de los dos panelistas y realmente no comparto varias cosas, pero lo importante es que sí, los salvadoreños sí queremos votar, desgraciadamente no se dio en el tiempo que queríamos nosotros. ¿Cuál ha sido el sentimiento que ha tenido el salvadoreño en el exterior, por lo menos en el área de Washington, cuando se trata de este derecho que se les ha dado de votar allá en Estados Unidos? Bueno, parece que lo perdimos. ¿Serio? Okay. Regresamos con el embajador. Bueno, antes de la pregunta, usted quería también agregar algo bajo el comentario del embajador Gallardo. No, era con respecto a que el voto en el exterior es muy poca la gente que ha respondido, al costo.
Mire, eso es cierto, pero sin embargo, en todos los otros países que tienen que facilitan el voto de sus connacionales en el exterior, la participación tampoco es enorme, ¿no? El caso más emblemático ha sido el de México, ¿no? En Estados Unidos, hace 4 o 5 años, y por primera vez lo establecieron, con una población de 8 millones, de más de 8 millones de mexicanos en Estados Unidos, una inversión enorme, un proyecto carísimo, y los resultados fueron ínfimos. Entonces yo creo que el tener 10,000 personas empadronadas ya y registradas en Estados Unidos o en el exterior no está malo para comenzar. Y segundo, el costo es cierto, es caro, pero nuevamente aquí estamos hablando, no nos olvidemos de lo fundamental. Lo fundamental es que por primera vez se le está garantizando a la tercera parte de la población de El Salvador el que puede ejercer uno de los derechos fundamentales de ciudadanos. Ok, embajador. Cambio nuevamente al tema que estábamos abordando de la posibilidad de seguir en términos de expansión obteniendo relaciones diplomáticas bilaterales o multilateralmente con otros países como por ejemplo Italia, Milán, tener algún tipo de referente en aquel país. Sin embargo, yo quiero ir un poquito más allá y obviamente se lo tengo yo que preguntar. Y es que hemos visto nosotros en los últimos días noticias que se han relacionado con el gobierno de Taiwán. 10 millones de dólares o un poco más, que el mismo presidente Flores llegó a la Asamblea Legislativa diciendo, mire, esto es lo más normal, en el pasado esto se daba. En términos de diplomacia, ¿cuál sería su lectura? Ya que China-Taiwán, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Relaciones Exteriores y él me decía, estamos a la espera de un comunicado, se tuvo de cuál era la información que se tenía, pero el primero era, no tenemos hasta este momento información. ¿Cómo se podría entender esto? No querer colaborar, no se tiene la documentación ciertamente, de hecho el presidente de Taiwán en aquel entonces está condenado a la pena de prisión indefinida. ¿Cómo se podría entender a futuro en términos de la diplomacia? Descodifíquenos por favor esta lectura. Bueno, mire, yo creo que en primer lugar sí es cierto que en esa época Taiwán tenía estas prácticas. Y era una política de ellos, de 2 presidentes, como usted muy bien menciona, precisamente por ese tipo de prácticas. Uno de ellos está preso y el otro también estuvo en juicio, ¿no? De este lado, recordemos que también en Costa Rica, un expresidente costarricense, siendo secretario general de la OEA, fue capturado y está en prisión precisamente por haber recibido y malversado fondos que venían de Taiwán. Si mal no recuerdo, en Nicaragua también el expresidente Bolaños estuvo involucrado en esto y en Guatemala el expresidente Portillo. Entonces, esa es una realidad. Lo cual no quiere decir que esté bueno o no. Yo creo que al contrario, son prácticas, digámosle, perversas y totalmente inapropiadas, puesto que Taiwán tenía también sus canales normales de cooperación. Entonces, ¿por qué entrar por la puerta trasera? Yo no estoy diciendo que que esos fondos no se invirtieron en lo que se podrían invertir, eso le corresponderá a los entes que tendrán que hacer la investigación y yo creo que sí la tienen que hacer. Ahora, pero lo que sí es claro, que no es un mecanismo ni transparente ni correcto para poder manejar esas cantidades de fondos. No puede ser que fondos de esa magnitud se puedan manejar a discrecionalidad sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de fiscalización. Ok, pero ¿cómo se podría entender esto? Porque China ciertamente está esperando como la oportunidad de ingresar. Es decir, a Taiwán se le podría decir, señores, esta es pérdida de confianza. De hecho, el canciller ya mandó a llamar al embajador en aquel país en comento para que se trasladara a El Salvador. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué viene? Mire, yo creo que de cara a lo que podría ser el futuro, yo creo que El Salvador tiene que buscar una relación en un principio comercial con China continental. No podemos estar de espaldas y seguir de espaldas a lo que va a ser la principal potencia a nivel mundial y la principal potencia económica, ¿no? Además, el establecer relaciones comerciales con China continental en ningún momento va tampoco a entrar en contradicción con seguir manteniendo relaciones con China-Taiwán, si eso se quisiera, ¿no? Pues el mismo gobierno taiwanés tiene increíbles relaciones comerciales con China continental. Entonces,
eso sería por lo menos como yo creería se puede iniciar. Lo que sí no es ya válido es decir simplemente no vamos a hacer nada con respecto a China continental. Insisto, no por razones ideológicas, sino que por razones claramente de relaciones económicas y relaciones pragmáticas. Magnífico. Brevemente, embajadora Gallardo, usted estuvo también representando a El Salvador en la ONU. ¿Estas prácticas irregulares de Taiwán tocaron la puerta de su oficina en un momento dado? No, debo decir que no lo hicieron y no lo hubiera permitido. La cooperación internacional debe manejarse de una manera sumamente transparente y dentro de unos marcos regulatorios bien definidos. Lo que sucede es que la República de China, es decir, Taiwán, sí le pide a un número de países, 24, 26 somos ahora, que los siga apoyando para que algún día pueda reingresar a Naciones Unidas. Yo quiero explicar esta noche lo siguiente. El Salvador no es que le dé el voto, ni los países amigos a la República de China, porque ni siquiera entra en la agenda de la organización el tema. Hay un veto rotundo de la República Popular de China a que el tema entre a formar parte del debate. Por consiguiente, mucho menos se pronuncian los países sobre un voto. Pero sí los países que mantenemos desde hace muchos años este apoyo, que reiteramos este apoyo de manera constante ante la tribuna de Naciones Unidas, sobre todo cuando llega el jefe de Estado, ¿verdad? Pues es una costumbre que nos ha tenido estos últimos decenios en una situación por momentos un poco difícil. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, y esto también es interesante que lo sepan los salvadoreños. Cuando El Salvador presenta candidaturas, concretamente en el sistema de Naciones Unidas, la República Popular de China, a pesar de que le estamos dando el apoyo a Taiwán, no nos obstaculiza, o por lo menos en el periodo que yo estuve, que fueron 6 años, a mucha honra, no nos obstaculiza nuestras candidaturas. ¿Qué haría El Salvador si entrara en esa dinámica? Con un dedo que levante la República Popular de China, una candidatura no prospera, se bloquea, se forman las alianzas a favor o en contra. Pero debo decir que pese al apoyo que le hemos seguido dando a Taiwán, nosotros hemos podido ascender en nuestras candidaturas, ¿verdad?, con el apoyo que se lo hemos ido a pedir como país miembro a la República Popular de China, y afortunadamente hasta ahora que yo sepa no nos ha vetado en las candidaturas importantes para El Salvador. Dicho esto, reitero, quiero decir, mejor dicho, apoyo lo que el embajador Altschulz menciona. Sí hay que buscar los mecanismos adecuados para diferenciar nuestras relaciones comerciales con la República Popular de China y diplomáticas y políticas con la República de China, es decir, Taiwán. De lo contrario, vamos a quedar rezagados. Esto me lleva también a mencionar, ustedes preguntaban antes hacia dónde debemos mirar, hacia Asia. El Salvador tiene que entrar en los foros de diálogo, como es la Alianza, ¿verdad?, Asia-Pacífico, donde tenemos, entiendo, estatus de observador actualmente. Debemos lograr un estatus de miembro pleno y buscar esa alianza. No podemos seguir mirando fuera de Asia, tenemos que acercarnos. Nuestra excelente relación con Corea del Sur, por ejemplo, la tenemos que fortalecer. Ese país nos puede dar muchísima ayuda si lo manejamos de una manera un poco más consistente. Así que Asia es para El Salvador una prioridad de política exterior en los próximos años, o de inmediato diría yo. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, vamos a abordar más a profundidad el tema. Regresamos.